día hoy vamos a tener al doctor José Ramón Medina, quien es médico egresado de la Universidad de Oriente en Venezuela, tiene posgrado en ortopedia y traumatología en la Universidad de los Andes. También tiene la especialización en cirugía de columna y ortopedia infantil, realizado en Miami Children's Hospital en Florida. Es miembro activo de las sociedades de ortopedia y traumatología internacional, de la latinoamericana, de la Argentina y la de Ecuador. Así como también es miembro activo del Grupo Latinoamericano Europeo de Neuroortopedia, también de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Cirugía de Columna y la Asociación Venezolana para el Estudio del Dolor. También es presidente de la Asociación Venezolana de la Espina Bífida y tiene más de 5 distinciones honoríficas. Así que quién mejor que él para hablar sobre este tema que está tan latente. Todavía existen dudas si esos zapatos ortopédicos sería un tratamiento asertivo y eficaz para aquellas deformaciones que traigan los niños al nacer. Así que todo esto y más lo descubriremos ahora mismo con el doctor José Ramón Medina desde República Checa. Bueno, estamos en presencia con el doctor José Ramón Medina. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Vamos a hablar de un tema bastante álgido, si se quiere álgido, porque estamos en el siglo XXI, todavía hay dudas, todavía hay mamás jóvenes inclusive, donde se siguen guiando por esos dichos, por esas costumbres, creencias de su mamá, de sus tías, sus abuelas. Hay esas dudas, doctor, sobre los zapatos ortopédicos como terapia, ¿no? Para mejorar esas deformaciones, bien sea a nivel de nacimiento, o sea, congénitas, o bueno, durante su crecimiento. ¿Cuál es la verdad, doctor? ¿Los zapatos ortopédicos todavía se deben seguir utilizando? Bueno, primero quería agradecerte la invitación por poder estar contigo en este momento, pero deberíamos partir de un punto de es necesario utilizar zapatos. ¿Por qué utilizamos zapatos? Ningún ser en la naturaleza utiliza zapatos. Los animales van libres para donde quieran con lo que tienen. ¿Okay? Pero el ser humano es el único que reta al medio ambiente. Y entonces, para poder salir del ambiente que tenía en el medio de África, en el cual andar descalzo no producía ningún inconveniente, para él poder salir de ahí, tuvo que hacer un cambio radical, que fue ponerse zapatos y vestirse. Porque para poder ir al clima de Italia o al clima de Inglaterra, es necesario tener algo que lo proteja. Entonces, el calzado se hizo con la finalidad principal de crear protección a los pies, permitirle al hombre llegar más allá de la frontera que la naturaleza le permite. Todos los animales van hasta donde se lo permite la naturaleza. Por ejemplo, ahorita en el sur de Italia tienen una cantidad de periquitos como una cantidad de aves nuevas. ¿Por qué llegan a Italia? Porque subió la temperatura. Si se hubiera mantenido la misma temperatura anterior, no pueden llegar hasta ese lugar. O sea, el animal está limitado por el medio ambiente. El hombre no. El hombre es el que puede dominar el medio ambiente mediante ¿qué? Mediante uno de los instrumentos más importantes, es el calzado. Entonces, el calzado está hecho para proteger los pies del individuo y para permitirle alcanzar un mayor espacio sin ningún tipo de inconveniente. ¿Qué sucedió con respecto al calzado? Bueno, que fue evolucionando. Inicialmente era una herramienta que demostraba la clase social. Los ricos tenían los mejores calzados, los pobres andaban con cualquier cosa, pero actualmente eso se ha ido democratizando y prácticamente todo el mundo utiliza calzado. Aunque yo logré ver en algunas partes de Centroamérica, por ejemplo, que había gente que
que nunca había usado calzado en su vida. Pero la gran mayoría de las personas utilizan calzado. Entonces, tenemos tres tipos de calzado. El calzado normal, que utiliza todo el mundo. Después tenemos el calzado ortopédico y el calzado anatómico. El calzado normal, que es el común y corriente, el ortopédico, que se utiliza en situaciones especiales, y el calzado anatómico. Entonces, el calzado ortopédico tiene dos indicaciones principales: el de corregir una posición o el de complementar una deficiencia. ¿Okay? El uso más común del calzado ortopédico fue el uso que se le indicó principalmente para el pie plano. Entonces, el niño no desarrollaba su arco, entonces le ponían un calzado, que eran generalmente unas botas antianatómicas, antifisiológicas, y que limitaban la capacidad de correr. ¿Ok? Lo cual iba en contra de todas las indicaciones precisas para modificar el pie plano. Esto fue una costumbre inveterada por mucho tiempo, pero desde hace un tiempo para acá, unos 30, 40 años hacia acá, se ha notado de que la utilidad, había mucha gente que estaba toda su vida con calzado ortopédico y llegaba a la edad adulta con su pie plano igual. Entonces, él empezó a cambiar un poco la forma de pensar y se llegó a la conclusión de que el calzado ortopédico o las plantillas ortopédicas tienen que ser diseñadas para complementar un poco la marcha del individuo, mejorar la capacidad de marcha y que le permita hacer cualquier tipo de actividad. Y entonces empezó a abandonarse un poco aquella idea de las botas tipo Herman Monster, que eran unas botas rígidas, gruesas, pesadas, por un calzado más fisiológico, ¿ok? Que le permitía, porque a fin de cuentas, o sea, ¿a qué se debe el pie plano? El pie plano se debe, generalmente, el más común, que es el pie plano laxo, es un niño que tiene un pie completamente normal, pero cuando él apoya, se aplana el pie, se escachapa el pie. Y se debe, ¿por qué? Porque los ligamentos, los músculos y los tendones no tienen suficiente fuerza para mantener la anatomía del pie en contra de la gravedad. Entonces, el pretender que posicionando el pie se va a cambiar esa situación era realmente una tontería. Entonces, la filosofía ha cambiado y ahora la finalidad de la corrección del pie plano es principalmente hacer ejercicios que fortalezcan toda esa musculatura para que el niño pueda colocar adecuadamente su pie durante el apoyo. Ahora, entonces hay un complemento que puede ayudar a la corrección, que son las plantillas o el calzado ortopédico. Pero siempre tiene que cubrir la condición de que sea un calzado que sea confortable, que sea ligero y que le permita al niño hacer todo tipo de actividad. Ok. Ahora, esas deformaciones, doctor, cuando el niño, la mamá ve que el niño mete un piecito, que mete los dos piecitos, que ve los arcos, ¿no? Bien pronunciados en la parte de las rodillas. La mamá, por ignorancia, ok, sobre la materia, se preocupa porque, bueno, no ve, se cae el niño, produce unas ciertas incomodidades en la vida diaria. Y por supuesto, lo que hace primero es ir al ortopedista y de una vez ya se prepara para esos benditos zapatos ortopédicos para que el pie entonces se ponga derechito. ¿Qué se hace en ese caso, doctor? Hay que tener bien claro que hay una cantidad de situaciones que se llaman deformidades fisiológicas, que son etapas normales de la vida. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de la columna, cuando el niño está recién nacido, tiene una columna que tiene una sola forma, es una C. En la medida que el niño empieza a sentarse, voltea la cabeza hacia arriba y desarrolla otra curva. Y cuando se para, desarrolla otra curva, que son las curvas fisiológicas de la columna. Cuando el niño empieza a caminar, generalmente lo hace arqueando las piernas, con rotación interna de los pies, y eso es porque él está aprendiendo a caminar
y esa es la situación que le brinda una mayor estabilidad. Entonces, ¿cómo hacer para que el niño aprenda a caminar? Hay que ejercitarlo. Entonces, la única forma es estimularle la actividad, pero no son ejercicios, porque hay veces que le entregan unos papelitos de los ejercicios para pie plano, que si dale un rodillo, dale una botella, eso nunca lo va a hacer el niño el tiempo suficiente como para ser efectivo. Para que el niño se desarrolle adecuadamente, tiene que haber un contacto con la naturaleza. Es correr, es brincar, es rasparse la rodilla, es montarse en bicicleta, o sea, esa es la situación natural. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Cuando yo era pequeño, nosotros, el requisito para no ir a correr a la calle era terminar la tarea. No llegaba a la casa. Y cuando terminaba la tarea, mamá termina y ¡pum! Para la calle a correr, a jugar pelota, a brincar, a saltar. Actualmente las condiciones sociales han cambiado. Entonces los niños no tienen esa posibilidad, o muy pocos niños tienen esa posibilidad. Entonces están en un espacio muy encerrado. Y se le agregó ahora en los benditos videojuegos. Entonces el niño se pega en el videojuego y el desarrollo es magnífico para desarrollar los pulgares, pero el intelecto y el aparato musculoesquelético no se desarrolla. Entonces la clave es que el niño tiene que tener contacto con la naturaleza. Y entonces esas deformidades, de deformidad a nivel de rodilla, de que mete los pies, van a ir corrigiendo espontáneamente en la medida que el niño madure. Entonces hay dos deformidades. El genu varo, que son las rodillas en O, ¿ok? Esas rodillas en O son normales hasta los 2 años de edad. Entre los 2 y los 3 años de edad, pasan de las rodillas en O a las rodillas en X, que pega las rodillas y separa los tobillos, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede en algunos casos? Que si se le pone mucho aparataje para corregir las rodillas en O, después tenemos unas rodillas de X muy grandes. Y eso pasa con frecuencia. Ahora, el efecto del calzado ortopédico sin marcha sobre estas deformidades es realmente nulo. Hay que ponerlo a correr, porque a fin de cuentas son los que van a hacer la corrección. Y en algunos casos, cuando las deformidades son extremas, primero hay que averiguar por qué ese niño está en ese nivel. O por poca actividad, o por problemas con el calcio y el fósforo, con problemas a nivel de riñón. Hay una serie de problemas que hay que descartar. Si se descartan todos esos problemas, entonces, bueno, se pueden utilizar algunos aparatos que pueden ayudar a la corrección de la deformidad, pero siempre tienen que ser complementados con una mejor actividad física. Es importante, doctor, pero hay casos de niños, porque yo lo he visto, niños más o menos de 10 años de edad, donde el niño es polideportivo, practica béisbol, practica natación, practica fútbol, y el niño tiene los dos pies inclusive metido. Que en ese caso habría que descartar, como usted dice, hacer un paneo. Ese otro tipo de deformidad. O sea, eso se llama, el niño que mete los pies, se ve en dos situaciones. Una cosa que se llama la anteversión femoral, ¿ok? El cuello del fémur con la cabeza del fémur tiene un ángulo, ¿ok? En esos niños, ese ángulo está acentuado hacia adelante. Se llama anteversión femoral. Y entonces cuando él camina, hace una rotación interna para centrar la cadera. Y entonces mete los pies. Okay. ¿Okay? En la medida, y generalmente la mamá lo dice, el niño normalmente camina un poco mejor, pero cuando tiene un rato en el parque, camina todo esfaratado, que se le mete. Entonces, ¿por qué? Porque mientras él está haciendo el esfuerzo, él utiliza su musculatura para lograr la corrección. Pero cuando se fatiga, empieza a meter los pies. Se hacía un tratamiento paradójico. Hay muchos niños, incluso a veces uno lo ve por la calle y da dolor verlo, que es un aparato que es torturador, un cinturón con unas mangueras negras que van pegadas al calzado y se encargan de rotar hacia afuera la pierna. ¿Para qué es lo que sucede con ese aparato? Si yo tengo dos superficies duras
o dos tubos unidos por unas partes blandas y le hago una torsión, no se va a torcer el hueso, se tuerce en la parte blanda. Entonces, esos niños que utilizaron el twister durante mucho tiempo, muchos de ellos después tienen problemas a nivel de la alineación de la rótula y tienen problemas a nivel de la rodilla. O sea, eso es un aparato que está proscrito. Ahora, la marcha intrarrotada es una situación que tiende a, el niño camina metiendo los pies, empieza a mejorar paulatinamente hasta los 7 años de edad. Entre los 7 y los 9 años se ve una mejoría y la mamá se pone muy contenta. Entre los 7 y los 10 años. Y después de los 10 años vuelve otra vez a meter los pies y vuelve la preocupación. Y vuelve la alarma porque ahí mete, todo el mundo mete la cuchara, como dicen. Mire, pero no están haciendo Sí. nada, que estos muchachos, y le dan, y todo el mundo, hasta que la mamá busca alguna y encuentra a alguien que le pone un aparato. La tendencia natural es que entre los 10 y los 14 años hay una tendencia hacia la corrección. Y la mayoría de esos niños corrigen a niveles fisiológicos. Porque hay que tener un punto claro. ¿Qué es la normalidad? Por ejemplo, si tú vas al norte de Europa, norte de Francia, Inglaterra, República Checa, Bélgica, tú encuentras que todo el mundo camina metiendo los pies. Porque es un problema de tipo genético y una predisposición familiar. Y esa situación en esos países es completamente normal. ¿Ok? Entonces, no se justifica siempre y cuando no altere la capacidad de marcha el operar a un niño para corregir ese defecto. ¿Ok? Y lamentablemente lo vemos a veces, porque eso implica una cirugía para hacer la osteotomía y colocar una placa de las dos caderas y después otra cirugía para retirar la placa. Entonces las dos tienen complicaciones. En total son dos cirugías de la cadera derecha, dos cirugías de la cadera izquierda, que no tienen ninguna justificación desde el punto de vista funcional. Muchos, incluso futbolistas de alta competencia, tú ves que caminan corren con los pies metidos y no tienen ninguna implicación a futuro. Pero lo que sí es que el 99% corrige hasta quedar en una situación que les permite una actividad física normal sin ninguna complicación. Ok, o sea que hay esperanza, o sea, si sigue con su actividad Física, activa, deportiva, entonces, la gran mayoría corrige de forma espontánea, a niveles qué bueno, aceptables. ¿Okay? Pero el claro. defecto, la predisposición genética la tiene, no hay ninguna. Yo recuerdo como anécdota que yo trabajaba en ese tiempo en el San Juan de Dios y mi hijo tenía una marcha rotada. Y ahí todo el mundo le decía, mi hijo, y tu papá no está haciendo nada por ti. Mi papá trabaja en el San Juan de Dios y él me dijo que cuando tuviera 14 años, si era muy grande, me operaba. Con eso callaba a la gente. Lo Porque, mataba. claro, porque es que el problema es que todo el mundo mete hace una opinión y eso en la mayoría de los casos, al final del crecimiento, hay una corrección estéticamente y funcionalmente normal. Doctor, yo tengo conocimiento que en España, y me imagino que serán otros países de Europa, donde el niño al nacer como protocolo, le ponen como unas ligas, ¿ok? Para que el niño, como está más moldeable esa parte a nivel de ocio, supuestamente al ponerle unas ligas durante unos días, procura menos, ¿no? A que ese niño pueda tener alguna deformidad. ¿Todavía se sigue utilizando o es Claro. una... Eso está indicado en algunos casos en que hay torsión tibial interna y se utilizan Ok, unas ligas que se utilizan para ayudar, pero es mucho más efectivo el hacer manipulaciones, pero eso implica enseñar a los padres a hacer esa manipulación. claro, Si el pie claro. está, una situación que se ve frecuente es cuando el pie es como una caraota, entonces utilizando Ujú. en la parte externa del pie hacer maniobras de estiramiento, de estiramiento y de estiramiento, y eso tiende a lograr la corrección. La gran ventaja es que tú puedes corregir muchos defectos con manipulaciones en los individuos muy jóvenes. Y a veces se complementan, cuando estas deformidades son muy severas, se complementan con vendajes que mantienen la corrección. Es una, Estaba,
En otras entrevistas recientes, doctor, su colega, el doctor Cartolano, que imagino que lo debe conocer, en Caracas, él decía que no existe la cultura, ¿no? De llevar al niño al nacer al ortopedista y cuántas cosas no se pueden evitar, sobre todo a nivel de columna. Estábamos hablando de la escoliosis, por ejemplo, ¿no? No existe esa cultura porque ya que usted está diciendo que hay unos masajes bien específicos, pero tiene que estar instruidos los papás, ¿no? Sería interesante de que las personas andasen, ¿no? Al ortopedista como parte del protocolo niño sano y bueno, y aprender a hacer todos esos masajes para evitar tantas cosas, ¿no? Y es parte, ¿no? Por ¿Qué opina? ejemplo, un punto extremadamente importante es que todo niño recién nacido tiene que tener una evaluación ortopédica. Por ejemplo, una displasia o displasia de desarrollo de cadera, lo que llamaban antes luxación congénita de cadera. Una displasia de desarrollo de cadera diagnosticada en el retén tiene casi un 100% de posibilidades de curación total. Una displasia de desarrollo de cadera diagnosticada después después del primer mes, tiene altas posibilidades de corrección parcial o necesitar cirugía. Increíble, Por qué ejemplo, importante. entonces, luxación congénita de cadera, pie equinovaro congénito. Había un profesor mío que me decía que en caso tal de lo que llama el pie sambo, el pie deforme, pie equinovaro rígido Sí. congénito, si un niño con pie equinovaro congénito nace en podálico, antes de que salga a cabeza debería tener el yeso corrector, que ya él decía para llamar la atención sobre lo vital de hacer eso. O sea, un niño en retén con un pie equinovaro congénito, que en retén se empiezan a poner los yesos, tiene una altísima posibilidad de corrección. Qué importante. Y una corrección normal. Claro, el inconveniente es el sistema de salud. Hay dos cosas importantes. Que la formación del médico general, que en este caso sería el pediatra, sobre la parte de ortopedia es muy poca. Entonces no tienen el conocimiento. ¿Okay? Por otro lado, el problema de la cultura general de la gente, del pueblo, sobre esos problemas es muy poco. Entonces no tienen. Entonces, cuando empezamos a ver de quién es la culpa es nuestra. La culpa es que nosotros, los ortopedistas, no hemos aprendido a llegar a canales como el tuyo o a centros como la parte de pediatría para dar difusión de esta idea. Entonces, lo que hay es que en Déjame que vez de sí. buscar quién es el culpable, el tratar de de participar, de meterse en las cosas para hacer una educación a nivel de los profesionales generales y a nivel del público en general. Es así, doctor, es así, lo admiro porque nada más ha hecho conciencia y el reconocimiento de que han habido esas fallas que si se quiere inconsciente, ¿no? Pero para eso estamos nosotros aquí, doctor, y para eso estoy yo, y yo sé que esto va a llegar a muchas personas y lo importante es comenzar, doctor, no importa cuándo, comenzar Hay y que usted lo está empezar. haciendo. Sí, doctor, hay otras dudas, por ejemplo. También esos miedos de las mamás cuando el niño está recién nacido, lo levanta y el niño empieza a brincar, entonces hay dudas de que no, ya va, que está muy pequeñito, entonces no vaya a hacer que se le vaya a deformar las piernitas. Dígame si eso es verdad. Ahí sucede algo que es importante. Como tenemos el problema del espacio, al niño lo meten en un corral, ¿ok? Y el niño en el corral no tiene para dónde coger. Se agarra de las paredes y se para. Y entonces está mucho tiempo parado cuando el aparato musculoesquelético no está diseñado para estar parado. Él debería estar gateando, moviéndose agachado en el suelo. Entonces, lo que hay que hacer es hacer un espacio dentro de la casa, seguro, bloqueado, donde él pueda desplazarse libremente. Porque en la medida que ese espacio es más pequeño, él se tiene que pegar de la pared. Y se para. Entonces, un niño que se para muy temprano y que está mucho tiempo parado muy temprano, puede hacer que estas deformidades en O
de las rodillas se mantenga más tiempo. ¿A qué edad llama usted temprano? El niño tiene su cronograma de crecimiento. Empieza ya después o sea, aguanta la cabeza antes del primer mes, empiezan a buscar objetos en el segundo mes en forma importante, a atrapar cosas, ya después empiezan a ver la necesidad de rotar, de dar la vuelta, y ya después de eso empieza a buscar la forma de sentarse. Si yo un niño que está en edad de sentarse, lo obligo, porque le restringo la ubicación, a estar parado, le estoy produciendo una sobrecarga. ¿Okay? Después de que el niño se sienta bien, que se moviliza bien, él empieza el gateo. Si un niño está en edad de gateo, no debería estar parado. ¿Okay? Claro, todo por etapas. Y la otra cosa que quería llamar la atención es que después de que se ha cometido ese error del cajón que llaman coche, el corral, después, entonces se comete el error de montarlo en una andadera. La andadera es la causa de los accidentes cerebrales más severos en el niño pequeño. Es peligroso. ¿Por qué? Porque el niño adquiere una velocidad que no tiene capacidad de controlar. Y entonces puede correr y después se cae por unas escaleras, o corre con el corral y se encuentra con un obstáculo en el medio y el parachoque es la cabeza. Entonces, además, ese deseo de que el niño camine rápidamente no tiene ningún fundamento fisiológico. El niño va a caminar cuando tiene que caminar. Entonces, el montarlo en una andadera lo está posicionando en una situación y está sometiendo al sistema musculoesquelético de los miembros inferiores a una situación que no está preparada para eso. Él está preparado para gatear. Entonces, para mí, una cosa que hay que tratar de eliminar es el corral y la andadera. Doctor, la edad ideal, fisiológica, normal, común y saludable, ¿cuál es? Porque hay mamás que se sienten super mamás o papás, super papás, porque, ay, mi niño caminó a los 9 meses. Y hay otros papás que se sienten frustrados, mi niño tiene 12, 13 meses y no camina. ¿Cuál es la edad ideal, doctor? Ok, un niño hasta los 16 meses es normal para caminar. 16 meses. No quiere decir que el que caminó a los 9 es Superman y el otro es un retrasado. Los dos son normales, porque el rango de normalidad es una curva de Gauss que tiene un mínimo y un máximo. ¿Ok? El promedio es cerca de los 12 meses. ¿Ok? Eso es lo normal. Pero hay una cosa que es importante, o sea, el tratar de acelerar las etapas no produce ningún beneficio. Y la mayoría de las veces se debe a cosas de egoísmo o de yoísmo de los padres. ¡Ay, qué bello mi hijo! Es una maravilla eso. Y eso no tiene sentido. Entonces, hay veces que se empiezan a hacer una cantidad de cosas por llenar la ilusión y el ego de los padres, y el niño es el que está pagando las consecuencias. Entonces, hay una cantidad, lo que sí es importante es que hay que estimular al niño desde recién nacido. O sea, si tú agarras a un niño recién nacido, por ejemplo, que nació hoy, y lo tiras en la piscina, él nada y sabe nadar. Si tú lo tiras al mes, ya no sabe nadar. Pero si tú desde temprano lo pones, él va a seguir haciéndolo y va a aprender a nadar frecuente. Entonces, el nadar es una actividad que pone a funcionar toda la musculatura en forma importante. Entonces, es una actividad. Ah, yo no tengo piscina. No, tú puedes tener una bañera, puedes tener donde el niño pueda chapotear y donde pueda desarrollar su musculatura. Otra cosa que ayuda mucho es la gimnasia. Hay una cantidad de jugueticos que generalmente son de adorno, pero esos jugueticos pueden ser para que el niño se agarre, suba y mejore la fortaleza de sus extremidades. Entonces, hay que hacer toda una serie de técnicas para estimular el desarrollo. Yo tenía una idea en una oportunidad, pero no pudimos hacerla, que era el hacer la evaluación mensual de los niños, conjuntamente con el personal de rehabilitación, para ver cuáles son los logros que va alcanzando mensualmente y ponerle tareas nuevas. Esa escuela de
de evolución del niño son muy útiles y se están desarrollando a nivel mundial y son muy importantes. Eso es la parte física, pero además de eso, al niño también hay que irle dando sabores, salado, dulce, agrio. Claro. Hay que ponerle música, diferentes tipos de música, hay que ponerle olores, o sea, tú tienes que, y hay que darle masaje para estimularle la piel. O sea, eso, ahí es donde tiene que perderse el tiempo, porque estamos logrando que el niño en forma armónica desarrolle todo su organismo. Lo demás de que camine o no camine, son tonterías que lo que hace es llenar la vanidad de los padres. Doctor, hizo una antesala bien importante e histórica, ¿no? De la evolución del hombre y cómo se ha desenvuelto, ¿no? En la vida, ¿no? Que es el único ser viviente donde el zapato es algo importante y se ya dijo el por qué, ¿no? Y el para qué. También hay esas situaciones de padres donde quieren poner al niño coqueto, ¿ok? El niño no camina. El niño inclusive, hay niños que ni están gateando y le colocan ciertos zapaticos, ¿ok? O bien sea parte del conjunto, o bien sea lo compran, es profeso. ¿Cuál es el deber ser? ¿Qué tipo de calzado debe tener ese niño? El niño antes de caminar, si se le va a poner un calzado como protección o incluso como coquetería, tiene que ser un calzado que sea como un guante. ¿Okay? Que no sea duro en Okay. ninguna parte, un calzado totalmente suave, que sea como andar descalzo. ¿Okay? Ya al empezar a caminar, sí hay que ponerle un calzado que tenga la siguiente característica, que se doble nada más en el tercio anterior del pie, que tenga un enfranque rígido, o sea que desde la parte donde se doblan los dedos, la articulación metatarsofalángica para atrás, que le dé soporte al pie ahí y que tenga una talonera que aguante el pie. Pero eso ya para cuando ya el niño empieza a caminar. Lo ideal para mí es que el niño esté descalzo hasta que empiece a caminar. Okay. Ahora, Okay. hay una situación con el andar descalzo por mucho tiempo. O sea, un niño que se acostumbra a andar descalzo es un niño que desarrolla una mejor condición. O sea, los niños que viven en el campo, los niños eso no tiene, muy pocos de ellos tienen pie plano. El niño que tiene pie plano es el niño que está encerrado. O sea, la actividad física hace que el pie plano sea mucho menos frecuente y el desarrollo del pie sea mayor. Pero tiene el inconveniente que desarrolla un pie muy ancho en la parte anterior. Incluso hay unos trabajos que son sobre el pie indígena, que incluso el dedo gordo del pie está orientado hacia el centro, porque es un pie como una palmeta, y eso en algunas niñas tiene algún tipo de inconveniente, porque después, cuando están grandes, no encuentran calzado adecuado. Para corregir ese defecto, actualmente en muchos lugares del mundo, están haciendo calzados que tienen doble medida del largo, 5, 7, 9, pero también medida del ancho del antepié. O sea, entonces tú puedes comprar calzado Okay. tanto por tanto para poder cubrir esa necesidad. Porque el andar calzado no tiene inconvenientes y hace que se desarrolle mejor la musculatura, pero tiene esa situación de que el pie tiende a ser más ancho y más grande en la parte anterior. Doctor, ¿hasta qué edad se da ese desarrollo óseo? O sea, ¿hasta qué edad eso culmina? Ya después de ahí, ya entonces hay otros tipos de herramientas o técnicas para resolver ciertos problemas si ha de tener todavía o persistir algún tipo de deformidad. ¿Hasta qué edad? La mayoría de las estructuras óseas están creciendo hasta la edad de los 15 años aproximadamente. En el trópico, generalmente las mujeres maduran mucho más temprano y terminan su crecimiento más temprano. ¿Okay? En Finlandia, en la zona, hay niñas que se desarrollan a los 17, 18 años de edad. En Venezuela uno los ve que están en edades de 10 o 12 años y ya están desarrolladas. Pero en líneas generales, el aparato musculoesquelético está creciendo hasta los 14, 15 años de edad. El pie es una de las estructuras que finaliza su crecimiento más tarde, un poquitico más
de ya finalizado el crecimiento del resto del aparato musculoesquelético. Pero en promedio cerca de los 14 años. ¿Por qué eso le pregunto? Porque hay otros tipos de calzado, doctor, como los botines, por ejemplo, botines, que a mí me parece súper incómodo, a mí personalmente, súper incómodo inclusive para colocárselo, ¿no? A los niños, más que todos los varoncitos, pero es cuestión de moda, por cuestión de, bueno, de coquetería. Yo quiero que, porque si se quiere, el botín sobrepasa el tobillo, ¿no? Entonces, yo quisiéramos saber si esos son convenientes para la parte, sobre todo de esa etapa, hasta los 15 años, más que todo. El botín tiene la ventaja que le da un poquitico de soporte adicional al tobillo, ¿ok? Y es ventajoso esa parte. Pero si se pone, si no es para, si la rigidez del botín es tal que limita la capacidad de marcha, no es fisiológico. Entonces, el botín tiene que tener una talonera rígida que aguanta el talón, pero de ahí para arriba tiene que ser flexible y tiene que ser acolchado. Okay. ¿Okay? O sea, el problema no es el botín, el problema es el diseño del botín. Porque tiene ventaja, pero también tiene desventaja. Ok, ok. Los jugadores deportivos, específicamente los jugadores de fútbol. Vamos a la parte de edad de niños, porque es la edad más inmadura, obviamente, y son las más alocadas un poco, ¿no? Hay esos niños y padres que se permiten, porque también se me he visto esa tarea y lo he visto, donde van los niños a entrenar. Entonces, mientras van a entrenar, los niños están con los zapatos de tacos y corren en piso normal de concreto, ¿ok? Corren, caminan, están horas, horas y horas mientras entrenan. Y después que entrenan, siguen estando con el zapato. ¿Eso está bien o está mal, doctor? ¿Cuál es el deber ser? Anteriormente había problemas con eso, porque los zapatos de taco lo que era una suela común y corriente con esos tacos. Eso sí generaba problemas. De hecho, en mi tiempo, cuando uno estaba, no lo hacía uno porque le molestaba, porque uno sentía que el taco se le metía en el pie. Actualmente el diseño es completamente normal y no tiene, claro, el que está caminando con taco sobre cemento tiene más posibilidades de resbalarse y de caerse, pero fuera de eso no tiene ningún inconveniente. Hay una anécdota muy Okay. interesante con respecto a, a nuestra forma de pensar con respecto al deporte. O sea, que nuestros niños tienen que tener los mejores tacos para para jugar fútbol bien. Entonces, en estos días alguien estaba entrevistando a Jairzinho, a Pelé, y entonces uno de ellos decía, mi papá me decía que cuando yo le pegara muy bien a la pelota descalzo iba a ser mejor futbolista. O sea, y muchos de ellos jugaban pelota descalzo, no jugaban con grandes. Entonces, no es tanto la fantasía de que el niñito se ve, porque realmente es una situación paradójica a nivel cultural, que es la imagen del niño. La imagen del niño, pero para que sea el espejo de lo que yo soy. No para que el niño Claro, se claro. sienta Sí, sí. confortable y esté tranquilo. Porque tú sabes cosas, por ejemplo, qué cosa más rica que embadurnarse comiendo mango. Y no es nada bonito, pero es sabroso y el niño lo disfruta. Pero se saborea más, se Entonces saborea no lo más. puedes dejar, ay no, que se va a ensuciar. Bueno, pues tiene que ensuciarse. Entonces, si el niño corre, no que se vaya ahí, se va a romper la rodilla, no que se rompa la rodilla, que se raspe, es que tiene que ser para eso. Y no, entonces, claro, Claro. esa situación de sobreprotección estética del niño no es nada ventajoso para él. El niño tiene que ser libre. Es así. Qué bueno, qué bueno. Me gusta porque es un médico de mente abierta, un médico que está adaptado a este mundo tan evolucionado. Y por supuesto los niños que ya vienen con ese extra. Yo digo que ellos vienen con un cromosoma extra que de tanta, vienen despiertos y vienen adaptos rápidamente a todo lo que se le venga, ¿no? Mientras uno tardó un mundo adaptarse a tantos cambios, doctor. Doctor, de verdad que fue un honor tenerlo y sobre todo dilucidar esas dudas, ¿no? Esas dudas y generar esa cultura, como usted lo dijo, generar esa cultura bueno, de esa información importantísima que desde que en el ecograma se ve algún tipo de cambio, ya estar preparado, ¿no? Con ese ortopédico y tener esa salud ortopédica, así no venga con ninguna deformidad,
que uno dentro de la ignorancia puede ver, no es bueno llevarlo entonces a una visita ortopédica como prevención. Doctor, ¿dónde podemos encontrarlo? Me gustaría un puntico que me parece sumamente importante. Nosotros estamos viviendo ahorita un problema de la osteoporosis, ¿ok? La epidemia de este siglo, la osteoporosis. La osteoporosis no se previene en la edad adulta. La osteoporosis se previene en la infancia. La masa ósea se hace antes de los 20 años. Si yo tengo un camión de tierra, tengo que perder mucha tierra para quedarme sin tierra. Si tengo un puñito de tierra, con poco que pierda me quede sin nada. La masa ósea se hace en la infancia. O sea, la osteoporosis se previene antes de los 20 años. Y entonces, uno de los grandes enemigos del hueso son las gaseosas, porque tienen fosfato. El fosfato naturalmente se une con el calcio. Y entonces todo lo que se ingiera tomando gaseosa, el calcio que se ingiere ahí se pierde. Entonces, el ejercicio hace hueso y el tomar gaseosa elimina hueso. Entonces es importante, para prevenir la osteoporosis en la edad adulta, tenemos que empezar a trabajar con los niños, que son los que pueden formar hueso suficiente para no ser osteoporóticos después. Fíjese, esto es parte de la formación, por eso que todo padre debe ir a un ortopedista para que le diga este tipo de información tan importante, porque lo primero que se le da al niño desgraciadamente es eso, mira, gaseosa porque tiene el color y le llama la atención, es el dulce, y fíjese cómo se va proyectando ese futuro falla, ¿no? O activar esa osteoporosis que es verdad que es alarmante, ¿no? Y se ve más que todo, bueno, en la adultez y en la vejez se ven las consecuencias nefastas y la mujer más, por supuesto, la mujer más, por ser mujer. Cada día mayor. Es así. Doctor, muchísimas gracias, fue un placer. Fue un placer tenerlo. ¿Dónde podemos encontrarlo, doctor? Mi correo electrónico es jrmedinab, con B de Bolívar, @gmail.com. Por esa vía me pueden localizar. Excelente. Muchísimas gracias y seguramente estaremos en otra oportunidad de nuevo. Ok, encantado, un placer. Salud es vida.